Bien, vamos dando las buenas tardes a toda la audiencia. Somos otro de una pared presentes en lo que va a ser la tarde de Orión Media. Nosotros estamos en la segunda parte de lo que va a ser el especial La historia de las escuelas. Nosotros venimos a estar trabajando ayer de la misma forma y hoy vamos a estar haciendo un repaso de la misma manera. Para hoy tenemos también tres grupos, profe. Tres grupos, Lucas. Tenemos tres grupos preparados para que hoy nos vamos a estar haciendo una investigación, nosotros también conociendo el trabajo que han estado realizando los distintos chicos, bueno, los grupos de talleres que se han ido organizando, y hoy estamos comenzando y ya nos encontramos con uno de los primeros grupos que nos va a estar visitando. Profe Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Bueno, contentos porque tenemos estudiantes en la radio. Orión siempre ha permitido estos espacios de que se vayan sumando los chicos y bueno, la experiencia de estar también acá. Nosotros tenemos un taller en la escuela que es de radio, pero bueno, no sé si las chicas alguna vez habían estado en la radio, bueno, esta es una oportunidad. Por eso en primer lugar van a venir otros grupos más enseguida. Las chicas están un poco con el quickie natural, digamos, pero seguramente que después que comiencen a hablar se les va a pasar porque uno tiene esa sensación, después ya se olvida que está ahí. Así que bienvenidas, chicas. Y bueno, Lucas, si quiere vamos, dice algo usted, vamos a una pausa y de ahí ya las chicas se preparan. Sí, profe, vamos a una pequeña pausa y a la vuelta ya nos preparamos para empezar lo que va a ser esta entrevista o charla preparada para el día de hoy, que tiene como temática principal o fuerte lo que es la historia de las diferentes escuelas. Así que de esta forma, breve pausa musical, ya volvemos. Hoy tenemos la segunda parte de lo que va a ser esta seguidilla de programas que tienen que ver y tienen como temática fuerte las historias de nuestras escuelas e instituciones educativas. Así que de esta forma, profe Carlos, nosotros seguimos el segundo día, por así decirlo, de la historia de las escuelas y vamos a empezar y también vamos a darle las buenas tardes ya a todas las chicas que nos están acompañando el día de hoy, que está Mile, está Jackie y está Selena. Así que chicas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a coro, Luca. Un saludo al coro de las chicas. Sí. Bueno, profe, vamos a dar comienzo de lo que es nuevamente una entrevista que busca apuntar y bueno, conocer el trabajo de investigación y preguntarles a las tres chicas que están acá primero qué escuelas estuvieron investigando o qué instituciones visitaron. A nosotros nos tocó la escuela normal y la escuela colegio provincial. Esas dos escuelas nos tocó. Podría decirle que nuestra experiencia de nuestra escuela, excelente. Pudimos recaudar mucha información e incluso conocer y me emocioné mucho al leer sobre la escuela en un libro, que estuve mucho tiempo leyéndolo para poder hacer un breve resumen largo. Pero en la escuela, el colegio, bueno, a través de maestros pudimos conocer un poco la información porque debido a que fuimos a la escuela y muy bien no nos trataron, pero nos brindaron una reseña histórica. Pero dentro de normal. Mile mencionó que por ahí no sintieron un trato adecuado. ¿Por qué? ¿Cómo fue la situación? ¿Por qué sentís que no la recibieron como debería? En realidad porque, no sé, esperé que, no sé, nos mostraran libros, fotos, al menos que nos conviersen ellos, porque nosotros sí se nos quedaba, o sea, de hecho de hablar, dialogar sobre la historia de la escuela es algo lindo, ¿no? Y yo sentí eso, que no fue un trato, o sea, fue, bueno, le damos esto y ya está, ¿ven? O sea, se arreglan como pueden. Y no fue una información detallada como la que yo estuve haciendo en la escuela normal, pero bueno, dentro de todo no digo que nos trataron mal, sino que no fue lo que esperábamos realmente. El acceso a los lugares, la investigación a veces tiene esa dificultad que les ha pasado a ustedes y a otros compañeros también, de que por ahí por los tiempos, ¿no es cierto? Porque los ven jovencitos, entonces medio como que así medio de taquito se lo sacan de encima, le dan una hojita. Bueno, también eso yo siempre digo que se puede transformar en un desafío, porque puede permitir, bueno, que busquemos otras fuentes. También hay que explicar a la audiencia que
la investigación que han hecho ustedes es una investigación, como corresponde a estudiantes de secundaria. Sí, la profundidad por el tiempo también, porque bueno, tienen clases, bueno, destinan otros tiempos. Pero bueno, a las chicas quiero que me cuenten cuál ha sido las sensaciones de ir a las escuelas, cómo se han sentido, o conocer por ahí. Milena decía que ella sentía como emoción por conocer datos de la escuela. No sé si a ustedes les ha pasado algo parecido o nada que ver. ¿Cómo es esas sensaciones? Bueno, en mi caso, yo por ejemplo que voy a la escuela normal de hace mucho, incluso fui en toda la primaria y ahora en la secundaria no conocía toda esa historia detalladamente y fue algo lindo saber sobre la historia de la escuela normal porque uno a veces no sabe y va hace mucho tiempo y no está de todo informado. Yo por ahí veía las fotos, algunas fotos viejas de que algunos grupos han recolectado de cómo iban antes, no solo vestidos, sino el peinado de los varones, de las mujeres, a diferencia de hoy, el uniforme. Yo he sido de la tanda que iba con guardapolvo todavía, y bueno, después ya surgió la tanda del uniforme. Digo, cómo ha ido cambiando en ese aspecto. Ustedes mismos, los jóvenes, no son iguales físicamente. Antes era como una sola cosa, parecían militares, digamos, ahora era distinto. De la, Quiero que me cuenten primero de la escuela normal. ¿Qué datos por ahí relevantes tienen? ¿Algunas fechas de cuándo comenzó la escuela? También, chicas, decir la audiencia que tiene una carpeta de campo muy prolija, muy detallada, con fotos, con información. Si quieren pueden ir leyendo algún dato, Milena, para que los datos más importantes que tengan ustedes de la escuela que puedan contar y pueden contar en la audiencia. Bueno, el primer dato que puedo dar es que la escuela se funda en el año 1958. Se fundó como una escuela secundaria, todavía no le habían colocado nombre, pero se funda como una escuela secundaria. Cuando comencé a leer el libro, estaba muy perdida con la información, pero cuando comencé a leer más sobre que como que la 114, como que la escuela estaba ahí, medio como que me confundía y seguía leyendo y me atraía más el hecho de saber que la escuela comenzó muy bajo, porque comenzó muy bajo, pero nunca se rindió. Siempre buscó una manera de tener un edificio como el actual. Pero sí, se fundó el 9 de agosto de 1958. La escuela normal en la zona debe ser de las escuelas con mayor matrícula. Por eso es una escuela que tiene mucho peso, digamos, historia. Y digo esto porque Milena dice cómo empezó muy de abajo, con todos los obstáculos de que tocaba. Bueno, ahí me hace seña Lucas que estoy lejos. Cómo empezó muy de abajo y cómo la escuela normal tiene mucha trascendencia, y esa trascendencia la han dado los estudiantes con los proyectos. La escuela normal no es una escuela más en la provincia. Cuando uno va a la feria de ciencias, ustedes por el que han viajado hace poquito, la escuela tiene un peso, tiene una historia y se siente en las ferias, como uno dice, somos de la escuela normal de Chepes, y creo que todo esto es parte de eso, de esa historia, de todo lo que ustedes han encontrado. ¿Qué es lo que han encontrado en esa investigación? ¿Cómo ha sido? Cuénteme, ¿han hecho visitas? ¿Han entrevistado a alguien? Esos detalles. Lo primero que hicimos fue ir con la directora, o sea, con la vice y el director, que nos mostraron imágenes que quedamos impresionadas. El hecho de las imágenes estaban ya muy deterioradas de lo que son antiguas, e incluso diarios donde salían chicos desfilando, de promos anteriores. La verdad que muy bueno. Primero hablamos con ellos por el hecho de que teníamos un libro recomendado por usted, donde, bueno, ellos nos contaron eso prácticamente, lo que podíamos encontrar en el libro, y en el libro estaba más detalladamente. E incluso yo le decía a las chicas, pero leer el libro, mucho. Era mucho, sí. Era mucho, pero la verdad que me lo leí completo, incluso habla de maestros que hubo, habla muchísimo el libro, pero la verdad que es súper interesante. Recomiendo leerlo porque a los chicos que van a la escuela normal recomiendo leerlo porque a mí me emocionó mucho el hecho de conocer cómo vino debajo,
comenzó fundada en una escuela que no podía estar en un secundario porque era una escuela primaria, la 114, y después fue a un hotel y fue raro, pero se levantaron y la verdad que podría decirles que la escuela tuvo una muy buena historia, una historia dura, pero muy buena, emocionante para nosotros hoy los jóvenes, los que vamos a la secundaria. Ayer, por ejemplo, contaban un grupo de chicos que contaban cómo surge el escudo. El escudo que ustedes tienen en la remera fue creación de dos profes. Bueno, uno vive actualmente, el profe Recaballe, que ha sido director de la escuela, y después un profe Tito Soria, que ya no está, ha sido profe mío de matemática. Y digo, esos detalles, por ejemplo, con Lucas ayer no sabíamos del escudo cómo inicia, que por ahí es el que ven todos los días. Hoy, por ejemplo, también la escuela hace una apuesta más fuerte al escudo, que años anteriores no estaba. No es que no estaba el escudo, quiero decir que la escuela hoy revitaliza el escudo, uno lo ve y se da cuenta que como que el escudo está siempre ahí firme en cada evento, siempre está a la muestra. Y que Nos antes, representa. claro, antes no estaba, antes estaba ahí. Y ya está. Claro, ahora nos representa. Sí. Bueno, y el libro que decía Milena, para comentar a la audiencia, se llama Maestro de Maestros, que es de Jorge Flores. Vive actualmente en la capital de La Rioja y que es hermano de Luis Flores, profe también que va a la escuela normal y que está a cargo del laboratorio. Que es un libro donde, por supuesto, cuenta toda la historia de la escuela normal. Quiero escuchar a las chicas. ¿Qué otro tipo de, más allá de las entrevistas esas que han hecho y la lectura que han hecho, han podido buscar información en otros lugares, en internet, en cómo? Bueno, de acuerdo al hotel, que bueno, habían dicho que para ser fundado el hotel, o sea, dar la escuela en ese hotel que era abandonado, tenía que estar en condiciones. Y como que se lo pidieron a ¿cómo se llama la mujer? A la directora de la 114. Ella estaba a cargo. Claro, para ponerlo en condiciones y dar clases ahí. Y bueno, aparte de toda esa información, ¿han podido buscar en otro, han podido entrevistar a alguien más, aparte de esos dos profes? ¿O siempre la información ha estado ahí siempre, que la tienen, por supuesto? Sí, en realidad, bueno, yo en el caso que me leí todo el libro, literalmente en el libro decía todo. Claro. Lo debías de comprender, eso es la comprensión, porque el libro hablaba de muchísimas cosas y tenía títulos donde vos decías, pero acá está diciendo una cosa el título y salía diciendo otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que era comprender lo que quería decir y cómo contaba la historia. Porque, por ejemplo, yo leía que cuando se fundó en el hotel hubo un terremoto en San Juan, Caucete, donde la escuela fue muy afectada. Claro, se afectó mucho, lo que habían arreglado al principio se afectó muchísimo y ya no podía ser usado. Entonces ahí comenzó el hecho de que buscaron un nuevo edificio. Fue difícil, pero Recaballe, me encanta el apellido, por cierto, lo leí y Sí. fue viendo lotes, por así decirlo, que eran chacras y eran pertenencias de Almonacid. Entonces, Pariente del director nuestro. Pariente de nuestro director. Y él dijo, él se encargó de hacer la entrevista y de tratar de convencerlo de que aceptara de vender una parte o donar. Y donó una parte y otra parte la tenían que, ¿cómo se dice? Lo tenían que arreglar con David, su hijo, porque él le dio el terreno esa parte a David, entonces él era el encargado ya, Sí, propietario bueno, era. Entonces llegaron a un acuerdo y si le donaron esa parte y le vendieron la otra, que se lo vendieron a
125 millones. Sí, muchísimo, la verdad, yo también quedé así. Aunque en ese tiempo, Claro. ¿Y cómo se llamaba el hombre? ¿Se acuerdan el nombre? El nombre del hombre que donó. ¿cómo es? David Recabar. ¿Algún así? No sé, no lo vi, pero creo que Florida. Sí, Florida. Sí, hay una foto en el Facebook de la escuela donde está, que es el abuelo del profe Fernando, el director actual. Que también, incluso en la dirección hay uno. y que también está bueno ese rescate que hace él, porque digo, las instituciones se forman gracias a la voluntad de la gente. Hay gente que dona cosas, gente que digo... Y otra que a medida del tiempo se va olvidando de dónde ingresaron o de dónde empezaron a crecer, digamos. Claro, uno ve la escuela y de allá para atrás no ve nada. Y siempre está bueno recordar, bueno, ahora en la escuela actualmente hay un cuadro de directores, que ahí sale la primera directora. Digo, está bueno eso de recordar a las personas. Digo, ustedes ahí tienen seguramente fotos de algunos que no los conocemos, pero han sido parte de la escuela con la historia. Incluso yo nombro acá a Yayura, que fue uno también. El papá del profe Gustavo. Incluso también, bueno, leía que a él le habían mandado un mensaje donde decían para donar las sillas, las mesas, los pupitres para la escuela, ¿no? Cuando iniciara el ciclo lectivo, ya que en marzo de 1983 empezó a edificar el edificio, ¿no? Y en marzo de 1992 ya estaba funcionando la escuela, que ya comenzaba el ciclo lectivo, entonces llegaron justo y ahí hicieron las donaciones de eso también, de las mesas, las sillas. En ese tiempo también, digo, es bueno decirlo a la audiencia, eran gratis, los docentes trabajaban gratis, no cobraban un peso. Roberto Próspero Yayura, que es el padre del profe Gustavo Yayura, el profe una vez me contaba a mí en una entrevista que habíamos hecho ahí, porque también tengo de ciencia y contar la historia. El padre de él fue de los primeros, o sea, después siguió él, o sea, imagínense cómo los hijos después, y bueno, y laboraban gratis, digamos. Bueno, después por supuesto ya era distinto, pero digo, está bueno recordar a esa gente o mencionarlos. Claro, la buena causa que hicieron, digamos. Y sí, porque digo, muchas veces nosotros mismos a veces no hacemos nada si no es por algo a cambio. Bueno, ustedes hoy van a una escuela, yo trabajo en una escuela gracias a toda esa gente que en su momento fue desinteresada, donó terreno, que se habrán donado pupitres, prestaron cosas, trabajaron gratis para hacer hoy lo que es la escuela. Lucas, podemos ir a una breve pausa, vamos a hacer un corte para ya en la segunda parte. Las chicas nos van a contar de la otra escuela que también investigaron algunas cosas y bueno, nos van a contar cómo ha sido ese trabajo. Regresamos a lo que ha sido este breve interno que hemos tenido, una pausa para bueno, acomodarnos y también retomando esto que decía el profe Carlos, segunda parte de la historia de la escuela, y seguimos también nosotros en aprendizaje porque nos vamos enterando y nutriendo también de datos y también nuevos conocimientos. Así que, profe Carlos, bueno, también veía ahí que hay una carpeta de campo que tiene bastante material, entonces la carátula. Sí. Así que, bueno, regresamos de vuelta con esta segunda parte de la historia de la escuela. Sí, bueno, ahí Lucas hacía referencia para contarle a la audiencia la carátula de una de las investigaciones que han hecho las chicas, con toda una producción con letras cortadas, todo muy bien, muy prolijo y que es parte también del trabajo, digamos, no solo es investigar, sino también después ponerle manos a la obra en el sentido de trabajar en esos detalles que hacen, digamos, la dedicación. La dedicación del estudiante no se dice, se muestra. Y ahí está cuando estamos elogiando mucho el grupo acá de Milena, Selena y Jackie. La otra escuela que les tocó ha sido el Colegio Provincial.
Bueno, yo ya sé de antemano que no hay mucha información por diferentes motivos. Sí. Porque por ahí ustedes han podido ir y los directivos quizás no han tenido el tiempo para atender como corresponden. Digo, les ha pasado a ustedes y a muchos otros más. Bueno, y el tiempo, por supuesto, el tiempo que ustedes tenían, estaban a mí con la educación física. Bueno, cuéntenme qué información han obtenido en primer lugar, así después ya me cuentan cómo lo han conseguido. Bueno, nosotros conseguimos la información de cuándo fue fundada, que fue el 16 de agosto de 1986 y empezó como una escuela de enseñanza artística, que en ese tiempo se llamaba Ariel Ramírez. Funcionaba en espacios de la escuela 114 Nicolás Lancilotto. Bueno, para aportarles, bueno, nosotros principalmente buscamos la información obviamente yendo al colegio, Sí. Preguntándole al director, y como dijo acá mi compañera, no fue buena la atención, pero al menos logramos sacar algo. No habrá sido mucho, pero algo sí sabemos sobre la escuela. ¿Les han dado una reseña, algo ahí? Sí, Ajá. sí, una reseña Bueno, eso histórica. es importante. Sí. Sí, dice lo justo y lo necesario, Ajá. cuándo está fundada, el nombre exacto de cómo se llamó en ese tiempo, en qué escuela está actualmente. ¿Qué edificio? ¿Qué edificio? Sí. Claro, porque en realidad está en la escuela 114, le comparte edificio, que es la escuela primaria, y está ahí. Bueno, cabe recalcar que antes compartía edificio con la 255, que fue con el primer edificio que compartía, y hasta el 2007 compartió edificio con la 255 y fue creada con la especialidad de danza, de dar danza y folclore. Bueno, ahí siempre uno ve que los alumnos de la escuela, del colegio provincial, siempre son músicos, bailarines. Capaz que ustedes Sí. lo sepan con mayor detalle. Sí. Deben tener algún conocido usted ahí. Pero hace poquito nosotros invitábamos a una chica, Guadalupe Mercado, que la chica canta, y que es de ahí del colegio, digamos, que se presentó acá en el festival, digo, tiene varias actuaciones. Eso tiene el colegio, de que por ahí son pocos alumnos, ¿no es cierto? No, en comparación de la normal, no sé cuánto habrá, 150 alumnos, 200 como mucho, en comparación a la normal tiene más de 700, pero tienen esa otra parte, digamos, que salen alumnos artistas, digamos, músicos, cantan. Bueno, de hecho tienen una semana que se llama Semana del Arte, donde pueden presentar tipo Todos los puntos. Todo lo que han aprendido todo lo que durante el aprendieron ciclo durante- lectivo. Por ejemplo, tiene talleres que los talleres se dan en el horario de la siesta, tarde. Tienen educación física, tienen cerámica, baile, ya sea folclore o otro tipo de baile. También música, ¿qué más tienen? Y bueno, son artes que para ellos es muy lindo y siempre hacen ese puntito, por ejemplo, saben hacer en la 255 Viejas, saben presentar sus puntos donde tocan el piano, bailan, algo de demostrar lo que ellos aprenden en la escuela. Eso es algo muy lindo y me gustó de esa escuela, el hecho de que tienen talleres interesantes, talleres donde te distraes, o a algunos le parece una actividad. Sí, a los alumnos que tienen una inclinación por alguna rama del arte siempre van ahí, terminan yendo o pintan. Yo he visto muestras Sí. también una vez en el banco, fuera del banco, tuve una muestra de pintura de los alumnos. Así que bueno, y bueno, actualmente la escuela está funcionando en el edificio de la escuela 114, en la parte de atrás, pero tiene edificio, va en camino a edificio propio, esa información la tienen también. Sí, Yo sé que tiene un terreno, Sí. pero bueno, cuéntenme ustedes. en el barrio del Alto. Yendo, el cual alto, sí, y que ahí, creo que la otra vez vinieron los profes acá y contaron un poco que ya estaba aprobado el proyecto. Bueno, por supuesto, ahora falta la plata para hacer la escuela, pero va a estar bueno porque lo estira al pueblo, digamos, y el colegio va a tener su propio edificio, no va a tener que estar, digamos, dependiendo de aulas. Usted creo que decía recién que Sí. ocupaban un aula para no sé Sí, qué. en realidad tienen 10 aulas, tienen la preceptoría, la dirección, y preceptoría comparte con los maestros
tienen un patio extenso y tienen, bueno, cocina propia, pero lo que no tienen un comedor donde comen todos. Entonces ocupan un aula de quinto, entonces ahí comen todos. Pero sí, bueno, por ejemplo, en esta escuela tienen el comedor, que bueno, fue fundado a través de donaciones y, o sea, de todo el personal que trabajaba, y gracias a eso tienen la comida diaria, ¿no? Toda la semana. Bien, ¿han podido conseguir alguna foto vieja? Bueno, el colegio no es tan viejo tampoco, o sea, 30 años tiene. 30 años, sí, más o menos. Sí. A ver. No, tiene 2008. más, 40 años. En 2008. Ah, 2008 empezó. Sí. Bueno, ¿y te han podido conseguir alguna foto vieja, eso? No, No, en realidad no. Yo, por ejemplo, hablaba con la profe Puente Duro, Vanessa, y ella sabía tener mucha información en su computadora, pero se la había borrado y me consiguió mi información breve, donde hablaba, por ejemplo, de cómo se había fundado, qué es lo que tenía, la escuela. ¿De cuántos alumnos estaban en la escuela, digamos? Estaban yendo a la escuela actualmente. Sí. actualmente. Sí, los profes los otros días contaban que la matrícula, es decir, la cantidad de alumnos que iban antes, Sí, ahora un poquito más. sí, son Hay- 200 alumnos. Claro, y un poquito más va aumentando, eso está bueno también porque hace que todas las escuelas medianamente tengan como, está bien, la escuela normal abusa, digamos, de la matrícula, siempre tiene más alumnos que la EPET y el colegio. Pero está bueno también que las otras escuelas tengan, que los alumnos puedan elegir, digamos, las alternativas. Bueno, chicas, ya para ir cerrando, cuéntenme, ya como modo de cierre, ¿qué les ha parecido esta experiencia, este tipo de trabajo? ¿Cómo se han sentido? Yo sé que un poco han rabiado con los tiempos, por ello con el tema de taller, que soy muy jodido con la asistencia, pero digo, ¿cómo se han sentido en este trayecto de haber hecho el trabajo? De mi experiencia, la verdad que me pareció muy interesante. Primero decía, ¡ay, profe, cansador! ¿Cómo me va a hacer esto? Realidad. Largo con todo, largo. Sincericidio. No, Pero el hecho de empezar a leer ese libro, la cosa cambió. Ese libro me volvió loca, ¿qué quiere que les diga? Me gustó muchísimo, sinceramente. Ahí levanto un punto. Yo no sé si lo voy a devolver a la escuela, pero sí. De último no diga nada. ¿Va para un 5, profes? ¿Ah? ¿Va para un 5? No, está bien, trabajo. No, pero la verdad que sí, muy emocionante. Incluso conocer de la escuela y el colegio, que en realidad no conocía, solo sabía que estaba de esa parte, pero no conocía mucho. La poca información que conseguimos, al menos me informé de esa escuela y me parece una linda escuela. De hecho, con los talleres que tiene es lo que más me gustó. Y de nuestra escuela, nada que decir. A mí me encanta ir a esa escuela y lo único que no me gusta es el taller de radio. Nada, mentira. Ahí me parece que está perdiendo el punto. No. Venía bien, sí. No, pero todos saben que lo dice de esta charla. Claro. ¿Y ustedes, chicas? Eso es lo que espero yo. ¿Ustedes, chicas? Bueno, desde mi experiencia también es lindo conocer, como dije, sobre la información de la escuela normal y es muy linda la escuela y es lindo que varios chicos vayan e incluso se informen también a veces de esta historia porque es lindo e interesante conocer. Y del colegio yo tampoco sabía lo básico nada más y nunca supe, claro, no estaba como muy informada de todo lo que pasaba, pero sí me gusta. También me gustan los talleres que tiene, o sea, toda esa cerámica, música, todas esas cosas me gusta y es algo lindo que aprendan los chicos, por ejemplo, les sirve mucho y también que, por ejemplo, ahora que, como dicen, que están intentando crear su nuevo edificio propio, es bueno porque ya cada uno va a tener lo suyo y no va a tener que depender de otro edificio. Bueno, de mi parte me pareció muy, muy linda la experiencia porque, por ejemplo, yo no sabía que había tantos recursos de información, como por ejemplo en la escuela normal, lo del libro, en la dirección, que tenían un libro antiguo también, las fotos, digamos, de los principales directores, y en el colegio ni sabía que había estado compartiendo edificios con otras escuelas, o sea, siempre pensé que tenía su edificio propio y me pareció muy lindo porque
siento que ahora están como intentando hacer su edificio propio y, por ejemplo, había leído también que tenían varios problemas con que compartían edificio, entonces es como que, bueno, ese problema ya no va a ser tanta carga, digamos. Sí, todos esperamos que no se haga ese colegio por la importancia para la ciudad de Chepe, porque también lo estira el pueblo. Digo, en el alto está el jardincito, ahora sería una escuela ahí a una cuadra, sería bárbaro. Bueno, chicas, espero que se hayan sentido cómodas, que les haya gustado estar acá. Yo valoro que hayan venido, la experiencia de estar acá en la radio. Ustedes recién lo escuchaban a Lucas hablar, lo ven a Lucas desenvolverse en la radio y Lucas se mueve como para él natural. Y creo que el mensaje es para todos los jóvenes, así como todos. Yo también, que soy mayor, empieza uno con miedo y después ustedes terminan dándose cuenta que acá en media hora ya ustedes están lo más relajadas, así que por supuesto que son bienvenidas a la radio siempre. Y bueno, yo contento que hayan estado acá, así que bueno, eso nomás. Ya lo voy alcanzando, Lucas, yo estoy para la radio. Por supuesto, siempre, y las puertas están abiertas, acá siempre necesitamos colaboradores que sean parte de nuestro equipo. Así que, bueno, Lucas, vamos a una pausa, nos preparamos que se viene el grupo de Brenda y Elizabeth. Bien, Nosotros realizamos lo que ha sido la segunda o tercera pausa musical, creo, de lo que va de esta hora del programa. Nosotros vamos a dar comienzo de la segunda entrevista, charla, conversación, como por ahí se quede de alguna forma mejor. Nosotros nuevamente mencionamos, estamos tratando la historia de la escuela, segunda parte, hacer por ahí un resumen o una reseña de que el profe Carlos en la escuela normal tiene un taller de radio en el cual se ha pedido como trabajo de investigación averiguar la historia de los diferentes edificios o instituciones educativas, y justamente desde ayer nosotros estamos entrevistando y conversando con los distintos grupos que han hecho un trabajo de investigación con el fin de, bueno, conocer los datos y, bueno, y también mostrar el trabajo de los chicos. Y ahora, en esta segunda parte, nosotros estamos con Brenda y con Eli, que son dos personas que en un momento, bueno, Eli en un momento estuvo y, bueno, Brenda sigue con nosotros. Entonces, primero que nada, buenas tardes, Eli y Brenda. Bueno, Lucas, buenas tardes a la audiencia. Profe. Buenas tardes, Lucas. Bueno, para comenzar, primero, ¿con qué instituciones estuvieron trabajando? Bien, a nosotros nos tocó las 255, junto con mi compañera le vamos a ir contando el progreso de esta escuela y cómo empezó. ¿Me das el pase, Lucas? Sí. Bien, te cuento. La escuela empezó en sí a nacer por el comienzo del ferrocarril que se empezó a construir, entonces venía gente de otro lado que traía a su familia porque ya lleva una construcción que lleva mucho tiempo, entonces empiezan a traer niños, acá se empieza a demandar la educación y se crea la primera escuela, que sería la 255, acá en Chepes, porque ahí había otras escuelas que eran de Catuna y esos lugares que ya existían, entonces la más vieja acá es la 255. Esta escuela empieza en 1903 y 3 años después se crea como oficialmente, que siendo Escolástico Cortés cede 2 piezas de su domicilio, que esto junto con mi compañero nos impactó mucho, porque eran 2 piezas de adobe con piso de barro, techo de... Ha sido una mezcla muy rara, nos contaba Omar Rodríguez en una entrevista que le fuimos a hacer, y ahí empezó las clases, las primeras clases empezaron ahí en esas piezas. Que Esto hablando de la particularidad de que, por ejemplo, empieza la escuela a funcionar o a trabajar en 2 piezas que ceden, que por ahí de una infraestructura o de materiales, o sea, no precarios, pero sí por ahí no te imaginas que ahí empezó la escuela, y ya es creo que la tercera institución en la cual nosotros escuchamos, y bueno, queda registrado los inicios de 3 instituciones, si no me recuerdo ya, de nuestra ciudad, que empiezan de la misma forma, con personas que de una manera por ahí bondadosa ceden el lugar o prestan algún habitáculo para empezar las clases, así que eso me pareció muy importante mencionar. Eli, comentarme un poco también, al igual que Brenda,
en este trabajo de investigación, ¿cuál fue tu rol? Y también un poco de, seguramente tenés datos e información relevantes. Sí. Bueno, Lucas, contarte que las actividades escolares se inician en una casa de familia de Eulabio Cortés en ese año, en 1906, con una matrícula de 35 a 50 alumnos. En esa época solo los varones asistían. Te cuento, a la escuela asistían solamente los varones porque los padres pensaban que solo el hombre debía prepararse y educarse en el mundo laboral, mientras que las mujeres y las niñas permanecían en el hogar ayudando a su madre y preparándose como ama de casa, esposa y madre. La escuela contaba con un plantel docente que en su mayoría provenientes de la ciudad de La Rioja. Y 5 años más tarde se modifica porque algunas niñas decidieron ahí asistir a la escuela y empezar, se animaban. Y bueno, en las primeras alumnas justamente fue Justa Ascurra, quien con sus 20 años cursa el 2º grado, pasando a llamarse Escuela Elemental Mixta de Estación Chepes. Con el paso de los años y con el incremento de la población estudiantil empezaron los problemas de espacio. O sea, al ser muy chico no entraban tantos niños, si bien estaba primero, después segundo, y entraban más primero y así segundo. Entonces, ahí en su momento el director era Oroño Domingo, hace gestaciones reiteradas al Consejo General de la Educación, la situación por la que estaba pasando la institución, si bien era una problemática que los alumnos no tenían lugar. Bueno, la institución, por en base a la necesidad del edificio adecuado, y se logró que un inspector vaya a la zona, quien confirma la necesidad del edificio. En cuanto al terreno, fue donado por el señor Juan Martínez. Bien. Que Eli, consultarte de que mencionabas, bueno, ahí mencionabas de un caso de los alumnos, empieza a crecer la matrícula. ¿Tienen los datos por ahí de los primeros profes o de las primeras personas que estuvieron al frente de lo que es la educación en el edificio? Sí, tenemos datos que los sacamos de un video que cuenta en sí cómo fue la historia, y la verdad el video es muy emocionante. Tenemos una de las personas que capaz es muy conocida, que es Estela Chela Vila de Llanos, que es docente jubilada, ha sido 30 años, maestra de 1er grado, y nos va contando cómo ha sido trabajar en esta escuela, las experiencias que ha tenido. Ella dice un relato que es muy impresionante, que dice que la escuela era su familia, porque ahí era otra época, otro ambiente. La gente festejaba su cumpleaños en la escuela, todos los docentes eran familiares, todos comían todos juntos. Por ejemplo, hoy en día los profes tienen su aula, los chicos la nuestra, todo un poco más separado. Antes no, antes era siempre con respeto, pero era todo junto. Profe Carlos. Sí, ahí quería agregar un dato sobre la maestra que menciona Brenda, que es una maestra que tenía un método de enseñanza que en el tiempo de los militares estaba prohibido. Entonces, ella creo que cuenta en ese testimonio de que Checaballo fue uno de los que la cubrió, digamos, en el tiempo de los militares no se podía enseñar de cualquier manera. Era un método, digamos, que en ese momento se entendía que no era, los militares lo tomaban como peligroso. Entonces, ese es un dato muy importante para la historia de una docente que tuvo la valentía de seguir enseñándolo, medio como tapándolo. Profe, menciona el método de enseñanza que era por ahí peligroso para el régimen de su momento. ¿Este método tiene datos de por qué era peligroso? ¿Había una forma? No me acuerdo. Sé que era un método que era tomado de un monje alemán. No recuerdo, creo que era un método para enseñar a leer o a escribir. Sí, ella nos cuenta que este cursillo como que la salvó y le quedó muy marcada, porque dice que era un abecedario que cada letra tenía un dibujo. Por ejemplo, la M tenía la forma de una mosca y hacía el sonido de una mosca. Entonces, como usted dice, este abecedario se lo dio un monje, que a ella hasta el día de hoy nos sigue contando que es algo que lo marcó mucho, por eso mismo que usted dice. Bien, retomando nuevamente con esto,
tuvieron la posibilidad de, bueno, de ver el video, el testimonio de la profe Oseño. Además de eso, ¿qué más fueron recolectando y también fueron escribiendo, transcribiendo seguro de datos o información con respecto a la institución? También tenemos al profe Carlos Quito Fernández, que es un docente jubilado, que él nos cuenta que tuvo su primer festival poético musical de la niñez ahí en la escuela, que dice que fue algo muy relevante porque, o sea, muy impactante porque vino gente de Olta, Milagro, Patquía, y él cuenta que al día de hoy nunca ha visto algo así, porque habían tantos niños, fue algo tan emocionante para él que la gente exponía poesía, danza, canto, las pinturas, y nos cuenta que fue algo muy, muy impactante para él en su momento, que le quedó muy marcado. El trabajo de reflexión que han llevado ustedes, ¿cuál ha sido la metodología que ha predominado? ¿De qué forma ustedes han hecho el trabajo de, bueno, recolectar los datos, de tener, por ejemplo, la posibilidad de ver el video, todo eso? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Ha sido entre las dos, hemos ido y vuelto, más que nada mi compañera ha ido a visitar la escuela, ha ido a sacar fotos, videos, y de ahí hemos ido a una entrevista con el profe Omar Rodríguez en la estación de servicio Premium. Él y de la entrevista o de la charla del profe Omar Rodríguez, ¿qué les ha contado? ¿Les ha dicho alguna particularidad? ¿O ustedes lo contactan al profe y qué fueron a preguntarle? Fuimos a preguntarle más que nada la historia en sí, pero sabes que Lucas, lo que nos sorprendió con Brenda es que nos contó que en el edificio, viste que te estuve contando que Juan Martínez cede el terreno y se hace el edificio. Bueno, ahí el profe Omar nos contaba que el edificio tenía algo particular diseñado y hecho, que era un estilo jónico. Y que ahí justamente nos contaba que llevaba 9 aulas, un salón de actos, una sala de dirección, sala de secretaría, cocina, el depósito, baño de los docentes y otros alumnos y varones. La inauguración fue en el año 1923, el 14 de agosto. La escuela pasa a ser escuela número 255 Dr. Joaquín Víctor González, en homenaje a los actos SAMAE, con motivo de la llegada de los restos del Dr. Joaquín Víctor González a su tierra natal, Chilecito. Bien, Brenda, y en lo que ha sido el trabajo de recolección, ¿cómo has sentido que por ahí ha sido el transcurso? Si ha sido fácil, ha sido difícil. Por ejemplo, hace ratito mencionaban el grupo pasado de Milena, bueno, de Cele y Jackie, que por ahí sintieron como que hay mucha información y no se la cedieron a toda o no pudieron conseguirla toda. En su caso, ¿cómo ha sido eso? ¿Ha sido por ahí fácil conseguirla o sienten que le podrían haber brindado más datos por ahí la gente? Yo siento que le podríamos haber brindado un poco más de datos, pero en sí la gente que ya estuvo en esta escuela, ya que tiene muchos años, la gente ya no cede a las entrevistas o los reportes ya están muy mal gastados y fue un poco complicado. Pero en el tema de los tiempos, con mi compañera, en eso lo llevamos bien. Sí, siento que podríamos haber sacado más información, pero en sí la institución no nos brindaba mucho. En sí teníamos que buscar por otras fuentes y para ir juntando. Es una recopilación de datos. Es como decirte, buscar un poquito de cada cosa, ir juntando y así con fotos. Fotos, por ejemplo, en la institución donde fui con mi compañera no tenían fotos antiguas, tenían presente y algo de pandemia. Y no tenían cosas antiguas, entonces eso sí nos costó, por ejemplo, buscar un poquito más. ¿Y el presente de la escuela, cómo la vieron? El edificio, todos, cuando la visitaron, ¿cómo vieron la escuela en sí? No, estaba muy cambiada. Contarte que yo mi primaria la hice ahí. Y comparé cuando fuimos, que no, estaba muy cambiada, se nota que está más estructurada, que la dirección en sí pone de su parte, que los niños ya... Eso cuando vimos, cambió mucho en eso. Y con respecto a la actualidad de la escuela, ¿le han recopilado algunos datos por ahí?
de la matrícula de los chicos que van, de un poco la actualidad, por así decirlo, de la historia? O en su momento, porque por ejemplo ustedes mencionan de que hace un tiempo la escuela empezó y más o menos, no recuerdo, capaz que me confunda, pero 30 alumnos, 35 alumnos. En un momento la escuela llegó a tener como matrícula y bueno, ahora en la actualidad, usted, profe, no sé si tiene por ahí alguna información o dato de la actualidad de la escuela con relación a la matrícula. No, lo que sí puedo decir es que la escuela de 12.5 es la escuela más vieja que hay acá y bueno, que tiene, la verdad que es la más rica en historia. El profe Omar Rodríguez, en un trabajo de investigación que ha hecho, le cuenta para rastrear primero los apellidos de las personas de acá de Chepe fue el registro de la escuela 12.5. Por ahí las chicas nos han contado es que la escuela actual, digamos, no es el edificio actual no es el que era antes. ¿Sí? Bueno, primero hablaban del estilo jónico, que bueno, ahí las chicas en filosofía se acuerdan que hablaban que la filosofía nace en la línea jónica, fue en Grecia. Entonces, en la escuela que está acá, la frente del Motel, donde hacen la Escuela de las Artes. Esa es la primera escuela, digamos. Ese es el primer edificio. Claro que si ustedes analizan a Chepe, no hay ninguna escuela igual. Pero la única escuela que usted ve además es muy bonita, digamos. Pero de ahí, en relación a la cantidad de matrículas, no sabía decir yo qué cambio tiene la escuela hoy en primaria. Bien, y bueno, mencionan esto de que tienen un estilo por ahí, el primer edificio tenía un estilo distinto al que tienen ahora, y bueno, también es muy importante, muy destacable, que también es como que le da un Bueno, tono. Lucas, pero también con respecto a ese edificio se fue deteriorando. Contarte que en la década del 90 se realizan gestiones para un nuevo edificio y en 1997 se firma un convenio para la entrega del terreno. El nuevo edificio está visto por la calle esquina Colón y Don Bosco, Sí. allá, el nuevo edificio, y bueno, y ahí empezó siendo la primera escuela provincial de la ciudad en el 2000. Brenda, y con relación a lo que ha sido el trabajo de investigación, hay muchas cosas que se resaltan o que son muy importantes, pero para agregar seguramente hay algunas cositas más particulares con respecto a la escuela, historias, datos. Sí, más que nada yo me dediqué al tema de investigar a los profesores y docentes ya jubilados que tienen bastantes historias que contar. Y una anécdota que nos cuenta Estela, que a ella le quedó muy marcado y todas las veces que uno le pregunta le vuelve a contar una y otra vez la misma anécdota, que es que ella dice que una vez los niños pasaron mucho tiempo sin ir al baño al punto que hacían sus necesidades en la silla, que era porque había una mano peluda en el baño, dice. Y que ella un día agarra y va a ver pensando que era una broma y época del campo, viste que los vecinos eran gente del campo, tenían animales, todo eso. Dice que por la ventana del baño se les había caído una gallina y se le había quedado boca arriba y parecía una mano. Entonces dice que a ella le quedó muy marcada esa anécdota y muy graciosa, hasta el día de hoy le sigue contando. Y Brenda, y la profe Estela, ¿ha sido la única que han entrevistado o por ahí han podido saber que por ahí con relación a algunos otros profes o algo así? Tenemos también el profe Carlos Pipo Fernández, que era ordenanza jubilado, que es hijo de María del Carmen Cortés, que ella es docente. Y bueno, como te digo, viste que era todo muy familia. Sí. Y este señor nos cuenta que él trabajaba en el negocio, limpiaba todo, dejaba todo limpio para el siguiente turno, y que le llama mucho la atención porque los niñitos lo buscaban para jugar a la pelota. Más que era un niño más para la escuela. Y ustedes ahora ya con el trabajo más o menos ya con todo organizado, con todo lo que han ido escribiendo, ¿qué sensación les queda de la escuela 255? O cómo la ven, cómo sienten que por ahí es una institución que fue importante, ¿no?, por nuestra ciudad? ¿Qué por ahí les queda de este trabajo de investigación? ¿O alguna sensación de lo que ha sido?
Nos quedó una sensación muy linda el hecho de saber que fue la primera escuela en estar en Chepe movilizando la educación. Fue algo que es muy impactante, y en sí como empezó, si empezó en piezas de adobe al edificio que tiene hoy en día, que tiene 2 pisos, es algo bastante impresionante. Para mí me conmovió bastante porque no iba desde mi primaria. Yo hice mi primaria ahí y no volví más, siendo que vivo a la vuelta, ¿eh? No volví más, pero y volver, me recuerdo a mi infancia prácticamente, cuando estábamos todos formados, cantábamos la oración a la bandera y cada uno, al ser más chicos, cada uno nos despedían y nos mandaban a la cocina a desayunar y después volvían a sus respectivas aulas. Me volvió los recuerdos, no sabes, pero muy bien. Bien, y por último, para finalizar, a ver cómo lo puedo decir, alguna sensación a la hora de nosotros ya estamos finalizando lo que ha sido esta conversación o charla, con relación a lo que han hecho ustedes. ¿Piensan que a algunas personas les va a ser útil o les fue útil para ustedes en ese sentido? Sí, me fue útil más que nada la información y el hecho de saber cómo fue la historia. En sí, lo que más me impactó fue la historia de María Fernández. Como dice el profe, tiene algo que marcó mucho la escuela. Cabe recalcar que esta profe estuvo 30 años de docente en esa escuela, y al final de su docencia dio un discurso que fue un poema que quedó muy marcado, en el cual es muy, muy emocionante escucharlo, y ella misma al volverlo a leer se emociona. Me parece algo muy, claro, muy lindo. Importante en la escuela, sí. Bien, gracias Brenda y gracias Eli. De nada, Lucas. Bien, seguimos, ¿estamos ahí, Lucas? Seguimos con el programa, la segunda parte de este programa número 86, contando la historia de las escuelas, un trabajo de investigación que han hecho los estudiantes del taller de radio. Bueno, recién en primer turno había estado el grupo de Milena, después el grupo de Brenda, y bueno, hoy estamos con 3 intérpretes, 3 alumnas que también han hecho un trabajo de investigación, se están recién acomodando porque creo que han andado de viaje de estudio, no sé cómo. Bueno, chicas, buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Bien, bueno, chicas, en primer lugar cuéntenme, bueno, las presento. Luisana Rivero, Brisa y Ana Luz son de quinto E, del turno noche, las chicas, que aparte de ser compañeras también hacen juntas el trabajo de taller. En primer lugar, cuéntenme, chicas, qué escuela les ha tocado. Cuéntenle a la audiencia, yo me acuerdo, pero ustedes cuéntenle qué escuela les ha tocado y qué datos han podido obtener de este trabajo de investigación. Bueno, a nosotros nos tocó investigar sobre el Instituto de Formación Docente de Nivel Inicial y sobre la sede UNLAR. Nos comunicamos con Pía Luna, quien, bueno, ella nos comentó a través de unas preguntas que nosotros le hicimos un poco sobre la historia del instituto. Bueno, ella es profesora en Ciencias en la Educación, en donde actualmente se desempeña como coordinadora de carrera. Tiene, bueno, a cargo unidades curriculares como sujeto en la educación y didáctica de nivel inicial, entre otras. Bueno, ella nos comentaba también que en la institución se realizan varias actividades. Está, por ejemplo, la revista Pil Pil, que, bueno, este año la realizan las chicas de segundo y tercero. Ellas la elaboran y la mandan a Capital, en donde ahí se imprime y se vuelve a enviar acá y se reparte en los jardines. También tienen un programa radio, las chicas de sí. Nivel Inicial en este año. Sí. ¿Qué datos de la historia del profesorado han podido conseguir? ¿Cuándo inició? ¿Esos datos los tienen? ¿Los han podido conseguir? Sí, el instituto fue creado el 20 de noviembre del año 1986 y se inauguró el 25 de mayo de 1987.
Bueno, este instituto comenzó a funcionar en el edificio de la ex escuela primaria, la 114. Bueno, que continúa funcionando ahí en el turno vespertino. ¿Qué más? En ese momento ahí funcionaba la escuela primaria, 114. hasta que después se trasladó allá y ahora ya tienen una parte ellos o sea, porque una parte es de Cejas, creo, y la otra parte ya es del profesorado, que es la parte que está sobre la avenida. Tienen varias aulas, sí. Ahora ya les ha quedado como más disponible para ellos, más estable. ¿Qué otros datos tienen, chicas, de la historia que han podido encontrar? ¿Han podido hablar con la directora, con la profe Rita? ¿Han podido tener contacto con ella? Sí, también nos comentó que el 28 de mayo del 2019 la comunidad educativa le impuso el nombre de Rosario Vera Peñalosa, que bueno, es el nombre de la maestra de la patria. ¿Qué más tenés ahí, Brisa? Bueno, todo ese trabajo que ustedes han ido haciendo, chicas, lo han ido registrando en una carpeta de campo, Sí. han podido, cuéntenme esa parte, han podido, hasta que vayan buscando otros datos, han ido registrando en una carpeta de campo, han podido hacer una entrevista mano a mano, ¿cómo ha sido la búsqueda esa de información? O se han manejado por ahí por mensaje, ¿cómo? Sí, aparte de buscar la información por redes sociales, también hicimos entrevistas. Le hicieron a Pía Luna. Ajá. A la Y- directora también, Rita Corso. ¿Pudieron ir a verla? ¿Los atendió o fue todo así tipo vía WhatsApp? Con ellos nos manejamos a través de audios. Ah, Yo, en mi caso, igual, con Nancy Lucero me comuniqué por WhatsApp, pero no pudimos juntarnos, así que hablé a Marta Patané. claro, eso les contemos a la audiencia que es también la otra institución que les tocaba, que es la sede Sí, a mí me universitaria. Sí, bueno, Luisana está contando, a cada grupo le tocaba 2 o 3 instituciones. Por ello decía que me cuenten un poco más allá de la entrevista, por supuesto, que ustedes han hecho vía WhatsApp o por mensaje o por audio, han podido obtener otro tipo de información, les han permitido les han dado alguna reseña, han podido acceder a fotos, han podido acceder a algún tipo de material así. Sí, Pía Luna, por ejemplo, ya nos envió una reseña de donde también sacamos un poco de información, en donde, por ejemplo, nos contaba el equipo de gestión que tienen ahí, nos contaba también que ella ama su trabajo, Profesión. su profesión, y también nos pasó varias imágenes y videos. Más antes y actual. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción que han tenido? Cuando han tenido ese primer contacto con el profe, tanto con Pía me da la sensación que muy buena, Sí. y con la DIRE también, gente accesible, digo, está bueno contarle a la gente porque por ahí no es tan fácil para los jóvenes como ustedes acceder a la información. A veces ustedes van, los tienen un poco a las vueltas, porque bueno, Sí. no porque quieran, sino porque por ahí no tienen los tiempos en la escuela, gente que están ocupada. Eso me gustaría que me cuentes, ¿cómo lo han sentido ustedes a la recepción, si les han dado importancia cuando han ido a preguntar o por lo menos con hecho contacto? Sí, con Pía nos sentimos Más contenido. sí, claro. Nos pasó, nosotros le hicimos una serie de preguntas, pero aparte de esas preguntas ya nos pasó mucha más información. Aparte, claro. Ajá. Bueno, en el caso bueno, veo que los conozco aparte también, las chicas tienen una carpeta de campo, les contamos a la audiencia, muy bien hecha, muy prolija, ordenada, tienen recortes de fotos, toda la información, digamos, son carpetas, se nota, siempre digo, la dedicación de los estudiantes se nota en las carpetas de campo, no en lo que dicen, sino porque ahí uno ve que se han preocupado, que eso siempre está bueno, porque también sirve que uno aprenda no solo a investigar, sino a anotar todo lo que hace. Bueno, el caso, Luisana, ahora un poco contándonos, pasando a lo que es la otra institución, que es el... Sí, a mí me tocó la sede UNLAR de Chepes. Como dije, me comuniqué yo con Marta Patané
quien fue que me contó la historia del NAULAR. Bueno, por empezar, ella es docente del NAULAR y ella me contó un poco de cómo nació la sede universitaria en Chepes. Bueno, voy a contar un poco la historia, lo que ella me dijo. En el año 1997 en Chepes, un grupo de jóvenes estudiantes de segundo año del Instituto de Formación Docente de la Escuela Normal emprendieron un objetivo social que cambiaría para siempre el nivel educativo en Chepes. Bajo la presidencia del director Carlos Menem, la Universidad Nacional de La Rioja, en pleno crecimiento y con el apoyo oficial, informaba que se crearía una sede universitaria en el interior provincial, más precisamente en Aymogasta. Esta noticia encendió la llama en un grupo de jóvenes estudiantes de Chepes que desde el primer momento consideraron que estaba ante un sueño inmenso, que si lograban que Chepes contara con una sede universitaria, cientos de estudiantes tendrían la posibilidad de cursar estudios superiores y lograr concretar el sueño de ser profesionales. Sabían también que muchos de ellos, de no tener la sede en el pueblo, nunca iban a lograr estudiar en una universidad por la limitación económica. Bueno, es así como un grupo unido, compartiendo todo el día por estudios y sueños colectivos, se organizaron para lograr el consenso instalando una mesa en la plaza principal para recolectar firmas de la comunidad chepeña y así lograr un petitorio concreto. Queremos sede universitaria para Chepes y los llanos riojanos. Más de 1000 firmas lograron dar el espaldarazo que necesitaban. No fue fácil instalar el tema. Los debates en diferentes ámbitos, sobre todo en los medios de comunicación, buscaban encontrar los intereses que se perseguían, pero el tiempo les dio la razón. Solo pretendían igualdad de oportunidades para jóvenes, para que se capacitaran, para que crecieran y pudieran desarrollarse dentro del ámbito de su propio pueblo, cerca de sus familias. La noticia del momento indicaba que el presidente Menem llegaría a la capital a inaugurar la última, construida en NAULAR. Fue allí que los jóvenes chepeños viajaron con el petitorio, las 1000 firmas y un solo objetivo: lograr que el presidente turno reciba el pedido y acceda a crear en Chepes una sede universitaria para los Llanos Sur. Vulnerando hasta la custodia presidencial por decisión de todo el grupo unido, Cristian Arrieta fue quien ingresó saltando vallas, recorriendo un descampado, para finalmente tener la suerte de encontrar a toda la comitiva de autoridades encabezadas por el presidente Menem. Recorriendo las instalaciones a inaugurar, logró frenar la vista e interrumpir el recorrido pidiendo disculpas. Cristian alzó su voz diciendo: «Señor presidente, disculpe, en nombre de los jóvenes de Chepes de los Llanos Riojanos, queremos pedirles nos conceda la posibilidad de contar con una sede universitaria para que la igualdad de oportunidades en lo educativo sea una bandera que todos levantemos y cuidemos para siempre». Así pudo entregar también un folleto que había sido confeccionado en la casa de la profesora Silvia Castro, que decía: «Los jóvenes de los llanos también merecemos tener una sede universitaria». En ese mismo momento, el presidente le respondió que se quedara tranquilo porque Chepes iba a tener su sede universitaria. Cristian salió del acto, volvió a donde estaban sus compañeros y les contó que el presidente había dado el sí al pedido realizado. Volvieron a Chepes con la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que si tenían que ser consolidados con trabajo y dedicación, sin abandonar la lucha. Y así fue que en mayo de 1997 se inauguró la sede de Chepes, en un terreno donado por familia Abreu. Luego tuvieron que realizar varios viajes para cerrar lo administrativo, ya con autoridades universitarias de entonces, donde al carecer de presupuesto Pelusa Aguilar
adscripta del municipio de Chepes y Cristian Arrieta trabajaron durante 6 meses para garantizar la administración de la misma, bajo las órdenes de la decana Patricia Ferreira Zoraire. Las primeras carreras que ofrecieron la sede fueron Ingeniería Agropecuaria, Tecnicaturas en Gestión de Empresas Agrícolas y la Tecnicatura Universitaria en Gestión Pecuaria. Así, a lo largo de los años se fueron aumentando las carreras, teniendo hasta la actualidad carreras de grado, profesorados de nivel superior en biología, licenciatura y profesorados en ciencias de educación, profesorados de educación física, tecnicaturas en informática, en gestión jurídica y gestión y administración contable. Bueno, un poco ahí lo que leía la Luciana es la reseña. Yo no sabía el dato de que Cristian había utilizado unos montes, yo lo conozco, para llevar Yo vi la entrevista que había hecho. Digo, el sacrificio de la gente para poder tener hoy una sede universitaria, porque capaz que algunos se pueden ir a estudiar a otro lado, hay muchos que no, bueno, tienen que estudiar acá. Digo, ese trabajo de cruzarse, no, yo no lo sabía. Sí supe que Cristian, otra gente en ese momento tuvieron un grupo, movilizaron, eran de los iniciadores de toda esta movida, pero no sabía ese dato de que se cruzó y toda esa historia. ¿Eso se los entregó quién? Esto que usted lo ha leído. Yo lo saqué de la entrevista de Carlos Arrieta. Ah, bien. Bueno, yo siempre digo, estas cosas son buenas porque uno, recién lo hablábamos con los alumnos anteriormente, del sacrificio que hace la gente para que las instituciones existan, que generalmente nadie los reconoce, digamos. La sede existe porque hay tipos como ese que cruzaron arriesgándose que lo agarren los de seguridad y les peguen una... Digo, está bueno esas cosas que uno las aprende y las dimensiona. La sede universitaria existe por tipos como este y otros más. ¿Qué otra cosa, más allá de los datos, han podido hablar con Marta Patané? ¿Marta Patanera? Sí. Sí, ella me contó, le agregué también un poco de lo que ella me había contado. Bien. ¿Qué otro tipo de información? ¿Con quién más han podido conseguir información? Con Nancy, me decía. Con Nancy no pudimos juntarnos. Pero sí tuvieron intercambio de mensajes y todo eso, ¿no? Sí. Ah, y pasó información también. Sí, también busqué información de las redes sociales. Ajá, sobre la historia. Sobre la historia. Bien, ¿han podido visitar la sede? ¿Han podido llegarse? ¿No? ¿Sí? Intentamos en el instituto, pero también es turno vespertino. Claro, ustedes van a ver. Sí. Bien. Bueno, cuéntenme qué les ha parecido esta experiencia yo recién le decía a las compañeras que yo soy un poco jodido como profe en estas cosas, pero digo, al final se puede conseguir la información, es cuestión de no entregarse a primer obstáculo, uno mal que mal consigue la información. Cuéntenme cómo se han sentido con esta investigación, tanto las que han hecho el profesorado como usted con el tema de la sede. ¿Ha costado mucho? ¿Implicó un trabajo? Aparte que usted tenía el viaje de estudio justo al medio que les cortaba un poco eso, sí. O sea que trabajaron a las apuradas antes. Cuéntenme eso, cómo se han sentido, les ha sido fácil, ha parecido difícil, se complicó en el camino, ¿cómo? Difícil no, lo único, conseguir a alguien que nos pueda dar información, pero de ahí no fue interesante. Ana Luz, ¿usted cómo experimentó esto de investigar, sí, no sé, de conseguir? No se nos complicó tanto porque también en redes sociales salía demasiada información. Se podía. Sí. ¿Y usted? Yo opino lo mismo que mis compañeras y aparte de haber sido un trabajo, también nos sirve para saber de cómo viene la historia de la universidad que tenemos ahora. Claro, sí. Bueno, ayer unos alumnos contaban sobre cómo fue creado el escudo de la escuela normal. Un grupo de compañeros contaba quién lo creó y todo eso, cosas que yo tampoco conocía. Esto que acaban de leer ustedes tampoco, yo no lo sabía. Sabía que Cristian había sido director, ¿no? Pero no sabía esto de que se fue correteando a Menem por otro lado, toda una travesía.
Bueno, así, la verdad que el tema del tiempo se nos ha hecho un poco corto. Ya son las 21 que habíamos ir cerrando hasta ahora. Última pregunta, ¿cómo se han sentido acá en la radio? No, me imagino que empezaron con nervios, pero ahora ya están como más tranquilos. Sí, al principio bastante nerviosa, pero me sentí como Después uno se olvida el ratito. Sí. Sí, es un poco lo que se decía usted cuando había estado ahí en contacto. Sí, a la mayoría. Bueno, por supuesto, Orión tiene las puertas abiertas para gente como ustedes jóvenes que quieran ser parte de algún proyecto de la radio. Nosotros tenemos uno con Luca, con algunas chicas, pero bueno, por supuesto, Orión siempre tiene las puertas abiertas para que jóvenes como ustedes se animen a ser parte de una iniciativa de radio. Bueno, uno aprende mucho a expresarse, a no tener miedo, que creo que viene bien porque ustedes se van a ir a estudiar, así que es como una especie de previa para, yo lo digo en nombre de la radio, no soy el dueño, pero Cristian siempre, que es el director, con María, tiene toda la apertura para que los jóvenes se animen, así que, bueno, hecha la invitación. Bueno, chicas, gracias por haber venido y gracias por el trabajo que han hecho, y bueno, nos vemos mañana en el taller.